podemos darle inicio a esta sesión. Les agradecemos mucho a todos los miembros de Integrando Nuestras Diferencias y te dejo la palabra, Giovanita. Buenas noches con todos, bienvenidos. Hoy estamos muy contentos porque es nuestro primer PM Training Online de este año, del 2022 del movimiento, Integrando Nuestras Diferencias, y hoy estamos estrenando un nuevo equipo de liderazgo, ¿no? Primero, queremos, por supuesto, darle las gracias enormes a Ana y a Rosario y a Charito, que han estado con nosotros el año pasado, dos miembros promotoras y fundadoras del movimiento, que para este año no van a estar con nosotras simplemente desde el operativo, van a estar como un equipo consultivo, y queremos iniciar con esto dándole las gracias por toda la compañía y todos los aportes valiosísimos que hicieron al movimiento. Y a la vez darle la bienvenida a nuestros queridos, a dos miembros de nuestro equipo. Estamos volviendo a tener un nuevo equipo de liderazgo y hemos incluido a Diego de la Merced y a Remberto Ortega, que están aquí con nosotros, porque como siempre dijimos dentro del movimiento, esto es un movimiento y es un tema de concientización que no tiene que ver solamente con las mujeres. Entonces, vamos a empezar con vamos a empezar con un videíto para empezar con todo el tema de hoy. Hoy tenemos este tema de empoderamiento femenino, estamos en marzo, estamos en el mes de la mujer, y vamos a empezar con un video y ya volvemos con la presentación para seguir con él. Entonces déjenme un segundito cerrar aquí. Voy a poner el videíto. Y con eso le damos inicio al... ¿Se ve? Perfectamente. Sí. No se escucha nomás. ¿No se escucha? No se escucha. Ok, ya voy. ¿Ahí? Ahí le das play. Let's talk about the dream gap. What's that? It's the gap that comes between girls and their full potential. You see, starting at age 5, girls stop believing they can be presidents, scientists, astronauts, big thinkers, engineers, CEOs, and the list goes on. Why? Because what else are we going to believe? When we are 3 times less likely to be given a science-related toy. That's sad. And when our parents are twice as likely to Google, is my son gifted? Then is my daughter gifted? That's not cool. We need to see brilliant women being brilliant and see how they got to where they are. To imagine ourselves doing what they do. But we can't do it alone. Moms, dads, brothers, and bosses. We need all of you to help. We need to close the dream gap. It's up to all of us. Wow, qué lindo, ¿verdad? De verdad que lo veo y me emociona. ¿Se escucha? ¿Sí? Estoy viendo. Perfectamente, Giovanita. Ok. Lo veo y me emociona porque justamente una de las cosas que tiene este movimiento es seguir sensibilizando y concientizando. ¿Y por qué es importante seguir tratando este tema de género, de niñas, de esta diferencia que todavía seguimos viviendo en esta sociedad, y en nuestra sociedad y en nuestra región, que es lo que nos ocupa, ¿no? De Latinoamérica, de México hasta la Patagonia, que aquí está desde donde está Diego hasta donde está nuestro querido Ricardo, ¿no? Es toda la región donde todavía se ven estas brechas, y hoy queremos hablar del empoderamiento femenino, y tiene varias aristas, ¿no? Y empezamos con este video que nos abre a la conciencia. Tiene varias aristas porque el empoderamiento tiene que ver
con el tema de la mujer en el mundo de los proyectos, ¿no? Cómo seguimos fortaleciendo a la lideresa, a esa mujer que busca espacios dentro del mundo de los proyectos. También tenemos otra arista que es cómo el hombre y cómo desde esto que se llama la sociedad patriarcal, que se dice como que se ha hablado tanto, cómo sigue reforzando esa responsabilidad. También el tema de cómo nosotros como profesionales y con los proyectos estamos claros con este tema de género para cuando planificamos los proyectos, qué tan conscientes estamos de esta incorporación del tema de género en los diseños, y también hablar de otras diferencias, ¿no? Porque decíamos en diciembre del año pasado que entrando en este mundo de las diferencias nos habíamos dado cuenta que no solamente es el tema de género, es el tema de la etnia, es el tema de la diferencia étnica, es el tema de la diferencia de la pobreza, de la inclusión, o sea, hay tantas otras diversidades, el LGTB. Entonces, creo que este movimiento sigue teniendo ese enfoque de conciencia y de sensibilización que vamos a seguir teniendo todo este año. Y por eso, Patti, que sigue siendo, por supuesto, el motor y la energía y el entusiasmo que dio inicio a este movimiento, y yo estamos muy contentos de la entrada de Diego y de Remberto, que además es súper interesante porque después del video que yo había puesto de la Ursula von der Leyen, que por supuesto a mí siempre me mueven estas cosas, y yo lo publiqué y se dio tanto este género. Entonces salió el interés de Remberto y dijimos, nada, Remberto está interesado en este tema, vamos a llamarlo y que se sume al equipo de liderazgo, y Remberto con muchísimo cariño y con mucho entusiasmo ha entrado y ya lo vamos a escuchar. Y nuestro querido Diego, que el año pasado también nos ayudó muchísimo, ha estado siempre muy interesado desde México en participar en todo el tema. Entonces, de verdad que estamos muy contentos del equipo de liderazgo que tenemos hoy, como siempre, con el órgano consultivo que tenemos con Charito y con Ana, que van a seguir desde allí acompañándonos. Entonces, los cuatro vamos a contarles la perspectiva que tenemos de este movimiento, y yo voy a tratar el tema de la lideresa, y después ellos van a contarles el tema de la perspectiva que están sumando, la que suma Remberto, la que suma Patti, la que suma Diego, para contarles un poco de lo que se va a tratar todo el tema de la concientización que vamos a hacer y vamos a ejercer este año. Entonces, yo voy a hablar de todos los desafíos que sigue teniendo la mujer, ¿no? Entonces, primero, obviamente, sigue teniendo el desafío de seguir ganando espacios en los espacios de trabajo, siendo la gestión de proyectos un mundo mucho más masculino que femenino, por supuesto, y tiene el desafío de ser escuchada, ¿no? Porque muchas veces creemos que somos escuchadas, estamos en una reunión, estamos en algún sitio, y estamos siendo escuchadas, y no es verdad. O sea, muchas veces estamos en las reuniones y hay comportamientos masculinos o compañeros masculinos que escuchan hasta cierto punto, ¿no? Nos dan hasta cierto punto un espacio, y se da en muchos espacios, y también en el tema de trabajo, porque hay una discriminación que es como velada, ¿no? Fíjense que nos pasa en todos los espacios. Yo la semana pasada estaba en una reunión yo tengo familia militar vengo de mis padres militar, mi hermano es militar, mi pareja es militar, mis amigos son, o sea, tengo mucho trato con militar, y estamos hablando, y tengo dos amigos militares que están en posiciones muy altas aquí en Perú. Y estábamos en una reunión y estábamos hablando de la guerra, y cuando estábamos conversando, solamente hablaban los hombres, ¿no? De la guerra. Y yo siempre he sido de las mujeres que pongo mi opinión porque es que más me sale, no es que sino que me sale y digo. Y todos me miraban con cara de, estas son cosas que las mujeres no hablan, porque además ustedes estaban hablando de un nivel geopolítico y desde una cosa y no sé qué.
y cuando yo ponía mi opinión me miraban con cara así de, "Ujú, ¿no? Ajá, sí". Y esto, que es una cosa, y escuchaban y me miraban, ajá, y seguían hablando como que si no está pasado. Y esto es un tema que me pasa también cuando estamos trabajando. Yo trabajo con dos hombres en un espacio profesional, y también se siente cuando ellos de alguna manera me dan un espacio para hablar de ciertos temas que consideran que sí sé. Pero en otro espacio es como que, ok, ya te dimos el espacio y no, ¿no? Entonces, estas cosas que son muy pequeñas y son muy veladas, nos pasan a muchas veces a todas las mujeres, ¿no? Y seguimos nosotras teniendo que el esfuerzo de seguir ganándonos el espacio para seguir participando en las tomas de decisiones, y justamente para el tema de liderar, cómo lideramos desde ir ganando ese espacio. Y muchas veces hemos aprendido a hacerlo, y aquí estarán las mujeres que están en el mundo de los proyectos o en el mundo profesional, que muchas veces hemos necesitado tener un comportamiento muy a lo que los hombres pueden denominar a lo Margaret Thatcher, ¿no? A un comportamiento muchísimo más duro, muchísimo más de ponernos como el cuchillo en los dientes, de enfrentarnos desde esa fuerza, porque si no, no somos escuchadas, ¿no? Hoy en día seguimos trabajando en ganarnos esos espacios, y también otra de las cosas a las que nos enfrentamos es a la banalización del tema de género, de la mujer. Bueno, ya es un tema fastidioso, es un tema que ya pasó, que es del siglo pasado, que ya esto no es así, que esto no, desde los hombres, incluso, ¿verdad? Porque también nos pasa con el tema de mujeres, que yo lo escuchaba hasta hace muy poquito de mujeres profesionales que te dicen, bueno, pero las mujeres que hablan de eso es que se victimizan, ¿no? Entonces, como desde la misma mujer también se banaliza y se superficializa, o se habla muy superficialmente de estos temas, porque bueno, a mí no me pasó, es que no has hecho lo que has tenido que hacer, o seguramente no has tenido el comportamiento debido, o no has podido, o sea, cómo seguimos las mujeres enfrentando el tema. Pero también otra de las cosas que para liderar, y lo veíamos la vez pasada en el tema del estudio que hizo Anita con las chicas del PM4R, es cómo nosotras las mujeres también tenemos que hacer una mirada hacia adentro y un mea culpa respecto a reconocer que el foco y la energía que le ponemos mucho al trabajo y a lo que hacemos y todo esto, es muchas veces porque el trabajo es un espacio de reconocimiento valiosísimo para la mujer, porque es un espacio en el que reconoce nuestro valor. Entonces, desde allí también, como siempre estamos como entregando lo mejor de nosotros al trabajo, y se da ese desequilibrio de roles dentro de la poca energía que nos queda después de trabajar. Porque el equilibrio de roles, el tema del tiempo, el tema de cómo estamos también atrapadas en la autoexigencia, en la productividad, en la eficiencia, en el perfeccionismo que nos deja en el burnout, en enfermedades sin mucha conciencia. Entonces también hay una mirada hacia adentro que necesitamos las mujeres reconocer, y ahí también hay muchísimas cosas que ver. Entonces, de hecho, hoy vamos a estar en un ratito más tardecito, les vamos a presentar la propuesta que tenemos a la comunidad respecto a todo lo que tiene que ver el apoyo femenino en el aporte para justamente apoyarlas en este camino interno, ¿no? Y también otra de las cosas, obviamente, y por eso la incorporación de Remberto y de Diego, que dónde está ese apoyo masculino, ¿no? ¿Dónde están esas responsabilidades que tienen los hombres en esto que es para sus esposas, para sus compañeras de trabajo, para sus hijas, ¿no? ¿Cómo nos ayudan y cómo podemos seguir juntos empoderando a la mujer y cerrando esta brecha de género? Entonces, le voy a dar el espacio a Remberto para que nos cuente la perspectiva que traemos, Remberto, respecto a esta nueva masculinidad, como le dice
le decía a Diego y hemos estado conversando. Ramberto, todo oídos contigo. Gracias. Gracias, Giovanna. Igualmente gracias a todos por permitirnos primero estar en este espacio que siempre nos ayuda a crecer tanto personal como profesionalmente. Creo que eso es sumamente valioso. Justamente cuando hablábamos un poco con Giovanna, con Patti, con Diego sobre las situaciones, yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de que somos testigos de un cambio social de dimensión. Ha ocurrido un cambio social y dentro de este cambio social se ha producido una gran cantidad de literatura, de estudios, de investigaciones que se han centrado mucho en este fenómeno de la ruptura de la posición tradicional de la mujer. Eso es clave. Sin embargo, muy pocas veces o muy pocos estudios han ido para hacer una deconstrucción o una decodificación de cuál es el papel del hombre dentro de este cambio, de este paradigma de la posición de la mujer dentro del desarrollo social que en este momento vivimos. Y yo les cuento algo, porque a mí me encantan las anécdotas, ¿no? Rápidamente, por mi tipo de trabajo, en 2018, la Federación Internacional de la Cruz Roja, junto al Comité Internacional, lanzaron un llamamiento para la región de América Latina por el tema de la migración. Una migración cuyas principales personas que se habían visualizado, que eran los principales necesitados, era la población venezolana que migraba a través de todos nuestros países, producto de la situación político-económica que se vive en este país. 2018. Durante 2018, todos nuestros países latinoamericanos y 2019 estuvieron haciendo ayudas humanitarias, atención en salud, atención psicosocial, garantizar agua segura, ayudas económicas y una serie de cosas. Pero la particularidad que presenta Panamá en este sentido es que todas las personas que migraron a través de América del Sur con miras a querer llegar a América del Norte, pasaban por este pequeño embudo llamado Panamá. Y en este pequeño embudo llamado Panamá, en 2020 comenzamos a darnos cuenta de algo, que son cifras extremadamente complejas. De 100 mujeres que hacían la ruta migratoria, 95 de esas mujeres habían sufrido en la ruta algún tipo de violencia sexual o violencia basada en género. Esto incluía a mujeres en el rango más amplio, menores de edad igualmente estaban dentro de esta situación. De cada 10 menores de edad mujeres, 9 habían sufrido una situación de violencia basada en género. Las cifras no cambiaban para las personas que eran de la comunidad LGTBQ+. Si una mujer era lesbiana y estaba dentro de este grupo de migración, el 100% de las mujeres identificadas como parte de la comunidad LGTBQ habían sufrido algún tipo de violencia sexual o violencia basada en género. La población LGTBQ en todo el sentido, todo el espectro, había sufrido el 100% algún tipo de violencia. Esta situación nos comenzó a cuestionar a nosotros desde la responsabilidad que tenemos, no solamente humanitaria, sino del ejercicio profesional. Y parte de las cosas que hicimos en algunos de los grupos focales que comenzamos a realizar era entender cuál era el rol que tenían los hombres dentro de este proceso. Y es curioso, porque no sé si algunos algunos de ustedes seguramente están familiarizados con la obra de Gil Calvo. Gil Calvo habla mucho sobre la elaboración de un esquema tridimensional, de la misma manera en que los hombres nos presentamos frente a nuestros roles dentro de la sociedad. Podemos vivir desde el rol de la figura del héroe, del patriarca o del monstruo. Era digamos que es como la tríada en la que normalmente hemos clasificado o nos hemos visto desde el desempeño del rol que ejercemos en todo nuestro accionar social. Sin embargo, con esta deconstrucción que vivimos hoy, estas figuras que hablaba Calvo se han también deconstruido y hoy estamos presentes a otro tipo de masculinidades. A mí, y aquí hago un paréntesis, a mí me da risa que cuando nosotros planteamos el hecho de nuevas masculinidades, la gente lo piensa desde el punto de vista de que vamos a hablar desde el enfoque de una persona o un hombre gay, o de otro tipo de situación e identificación
de su aspecto sexual y no va en esta línea. Cuando hablamos de nuevas masculinidades, estamos hablando de estas masculinidades que se han construido, deconstruido o deformado. Así, por ejemplo, siguiendo la línea que establezco con Gil Calvo, podemos pensar en masculinidades hegemónicas. ¿Cuáles son esas? Esas, pues, clásicas practicadas por los varones heterosexuales que monopolizan el poder, prestigio y la autoridad legítima. Otro tipo de masculinidad es la subordinada. Hace referencia a una masculinidad divergente de la posición de poder hegemónica. O sea, no estoy tan convencido de que todo lo que dice la masculinidad hegemónica, yo no estoy tan afiliado a ese esquema, pero se suele asociar, lamentablemente, a hombres homosexuales o afeminados. El otro elemento de masculinidad es una masculinidad cómplice, y es la masculinidad silenciosa que no forma parte de la minoría hegemónica, pero que disfruta de las ventajas del sistema patriarcal con la sumisión de la mujer, los denominados dividendos del patriarcado. Y finalmente, en este grupo, la masculinidad marginada, que se suele relacionar con los grupos étnicos minoritarios frecuentemente marginados. Ejemplo, nosotros los tenemos muchos en nuestra América Latina, las etnias originarias, nuestros grupos originarios, que sufren todavía cierto nivel de discriminación a pesar del rol masculino. Esta idea que estamos hablando de la masculinidad precisamente es porque cuando hablábamos con Patti, con Diana y con Diego, nos damos cuenta de que nuestro rol profesional y nuestro rol personal no puede estar al margen de esta realidad social que tenemos. Ojo, y es un gran cuestionamiento, porque como les digo, como gestor de proyectos humanitarios, a mí me aterró darme cuenta de cifras. ¿Saben qué era lo triste? Lo triste es que se mantuvo invisible. Yo puedo apostar con ustedes que si nosotros hacemos un estudio de cifras sobre violencia en las rutas migratorias, seguramente muchas de estas cifras en nuestros países no se manejan. Luego, también la institucionalización de la violencia. Todas las acciones humanitarias que se realizan en nuestros países van de la mano con acciones de los gobiernos y de las otras organizaciones humanitarias que están. Y uno se pregunta, ¿cómo tantas mujeres fueron violentadas y tuvimos que pasar 2 años para darnos cuenta de esto? Es un desafío, sigue siéndolo. Ahora pensemos, proyectos educativos, proyectos de desarrollo comunal, proyectos de desarrollo territorial. ¿Qué está pasando con las mujeres? ¿Qué está pasando con las masculinidades? ¿Qué está pasando con los grupos que tradicionalmente hemos discriminado? Al final, para nosotros, es un tema que nos invita a reflexionar como profesionales, a enriquecer nuestro rol profesional y de alguna u otra manera impactar positivamente, y como siempre lo digo, aunque sea en una sola vida humana. Si lo hacemos en una sola vida humana, seguramente que habrá valido todo el esfuerzo y todo el empeño que le pongamos a esto. Eso es lo que quisiera poder aportar a este gran grupo de profesionales y que seguramente a lo largo de este periodo podemos ir trabajando, discutiendo y enriqueciendo. Gracias, Giovanna. Vuelvo contigo. Gracias, Remberto. Bueno, ven que ahí no es lo mismo, ¿verdad? Sí, también es interesante porque no es lo mismo que lo digamos nosotros a que lo diga un hombre, ¿no? Entonces, y porque además lo vive, él trabaja en tema humanitario y creo que su mirada va a ser muy importante para incluirla dentro de esto que es el movimiento y la conciencia que queremos tener como profesionales, ¿no? Ahora viene Patti, que nos va a contar un poquito y vamos a entrar con un video. ¿No? Vamos a entrar con un video de Patti y Patti nos va a contar su mirada. ¿Se ve, no? Sí, perfecto. Sí. Todavía no Sí, se ve. el audio falta, creo. No passo per a la porteria perquè allà
pues, passen els crancs, xuten la pilota molt forta i després ens poden donar a la cama o al cap o a la cara i ens pot fer molt mal. Hi ha espais doncs, que no compleixen molt bé la seva funció perquè acaben sempre envaïts pel futbol. També ens estem adonant que la gestió dels patis doncs, és un espai que d'alguna manera s'ha de regular. Jugant a futbol, que és l'esport més preferit d'aquí al col·le, doncs s'ocupa molt espai amb la pista i és el més gran que hi ha. Presentamos Playgrounds. Junto con el colectivo de arquitectura feminista Igualsari, realizamos un experimento muy sencillo. Rompimos el futbolcentrismo instalando una pista de juego que en lugar de crear un centro y una periferia, creaba cientos de centros que invitaban a interactuar tanto a niños como a niñas. ¿Y qué sucedió? Más del 85% del alumnado ocupó la pista central, lejos del 30% de un escenario normal. Las niñas aumentaron en un 75% su movilidad por el espacio y la interacción entre niños y niñas aumentó en un 80%. Hem jugat tots a la pista, hem ocupat més o menys tot igual. Teníem més espai tots i era més divertit jugant tots. Per això avui he tingut un bon dia i així no he tingut de donar-me cops. Podemos cambiar el lugar que ocupan las mujeres en la sociedad, empezando por cambiar el espacio que ocupan durante la infancia. Vivir en igualdad de condiciones mañana empieza jugando en igualdad de condiciones hoy. Bueno, creo que este es un video que nos toca profundamente como gestores de proyectos para saber lo importante que es comprender las brechas de género y las implicaciones que éstas pueden tener en relación al proyecto y a lo que realmente estamos buscando como resultado. Entonces, de ahí viene esa tercera arista de la que hablaba Giovanna, esa importancia de transversalizar la perspectiva de género en todo el ciclo de vida del proyecto. Entonces nos preguntamos, ¿qué es transversalizar toda la cuestión de género dentro del ciclo de vida del proyecto? Entonces, vemos este video que es como un disparador y podemos decir que es brindar de manera constante y coherente la inclusión, en este caso, de niños y niñas, asegurando las necesidades de ambos grupos que tienen que ser primeramente identificadas para luego ser satisfechas. O sea, eso es primordial que tengamos en cuenta. Ahora lo vimos en un proyecto que es un proyecto de espacios, de cómo distribuir de mejor manera los espacios para que niños y niñas puedan jugar y puedan desenvolverse. Pero eso se transmite en todos los ámbitos. Entonces, cuando hablamos que esta transversalización se tiene que dar en todo el ciclo de vida del proyecto, entonces nos ponemos a analizar los resultados, ¿verdad? Y tenemos tres niveles. Uno, comparamos los inputs y los outputs de un proyecto, entonces así vamos a medir su eficiencia. Después también podemos comparar los resultados y las consecuencias. Así vamos a medir los resultados obtenidos con los objetivos que fueron planteados en el proyecto. Y finalmente, el impacto del proyecto, que es lo que nos va a permitir analizar su relevancia. Entonces, para lograr esto, nosotros podemos seguir 5 pasos sencillos. Uno, hacemos un análisis de género. Hacer un análisis de género no es solamente incluir mujeres o hacer una segmentación hombres-mujeres por edad. Es realmente identificar cuáles son las necesidades de cada grupo. O sea, si yo tengo un grupo de hombres, puedo tener hombres que tienen algún tipo de necesidad especial, entonces incluirlas. En el caso de mujeres, incluir también si hay mujeres, por ejemplo, que son cabeza de familia, que tienen una situación distinta a las de mujeres solteras o mujeres casadas. O sea, considerar todos esos aspectos es sumamente importante desde el vamos, desde la planificación, desde ese momento que nos sentamos a hacer esa matriz de interesados. Nuestros interesados no tienen las mismas necesidades y eso es importante que podamos definir. Como un segundo paso es elaborar indicadores y objetivos que tengan una perspectiva de género.
para que después, al momento de estar ejecutando el proyecto, podamos implementar todos estos criterios o todos estos objetivos en el monitoreo para poder evaluar un resultado que tenga que ver el impacto en el género. Estamos hablando de igualdad entre hombres y mujeres, y después hacer ese informe para saber cuáles fueron los resultados. O sea, ahí vemos en todo el ciclo de vida del proyecto, vamos teniendo incorporado lo que es género. Entonces, viendo esto podemos decir, nosotros podemos organizar los proyectos en 4 grupos grandes. Los que son ciegos al género, que son aquellos que no tienen en cuenta esta distinción. Después tenemos aquellos que son género sensibles, identifican las brechas de género, ok, pero lo único que hacen es procurar no aumentar las brechas. Después tenemos un tercer grupo que es género responsivo, que ¿cuál es el objetivo? Aparejan la identificación de brechas de género con acciones concretas. Y por último, el proyecto que realmente va a tener más impacto, que sería el proyecto que está enmarcado en lo que sería género transformativo o género transformativa. Porque sus actividades y objetivos están enfocados directamente a lograr un cambio. O sea, hay un antes y hay un después que es visible. En el caso del video que vimos, podemos decir que es género transformativa porque ustedes vieron que hubo resultados verdaderamente tangibles, un aumento de participación e interacción entre los niños y niñas en un mismo espacio. Entonces, ¿cómo sabemos? Si nuestro proyecto transversaliza todo lo que es de género, o sea, como yo me pregunto, ok, estoy yendo por esta línea, entonces nos hacemos algunas preguntas sencillas. Por ejemplo, en la identificación de la línea de base y el diseño del proyecto, ¿se está utilizando información desagregada por sexo? ¿Sí? No. Si no lo estoy haciendo, lo incorporo. Ahora, ya lo incorporé. Estoy analizando si es que tengo población vulnerable, por ejemplo, indígenas, adultos mayores, y otra vez hacer esa segmentación por edad, por grupo étnico. ¿Lo estoy considerando o no? Vamos a ir a otro ejemplo. Dentro de lo que es ese diagnóstico, ¿estamos tomando en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres? Primero tenemos una pregunta que es cuantitativa. ¿Cuántos hombres y mujeres van a ser nuestros beneficiarios, las personas beneficiarias de este proyecto? Y después estamos en lo cualitativo. ¿Qué espero? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué le puedo proporcionar? ¿De qué manera estoy mejorando su vida? Entonces, decimos que también es importante incluir un presupuesto. De todo ese presupuesto que estoy manejando como gerente de proyecto, ¿cuál es el porcentaje que le estoy dedicando? Ya sea para la capacitación de mi equipo, ya sea para actividades en las que yo pueda, ya sea concientizar o crear grupos focales donde vea cómo hago que todos mis interesados puedan participar. O sea, tener en cuenta eso también, que es súper importante el presupuesto, porque sin presupuesto no nos movemos, vamos a ser sinceros. Y a partir de ahí, una cuestión que no es menor, que es la importancia del lenguaje. Ese uso reiterativo genérico masculino para hablar sobre temas sociales y culturales hace que se genere una invisibilización que afecta a las desigualdades de género. Entonces, lo ideal es usar palabras neutras. En vez de decir los beneficiarios del proyecto, decimos las personas beneficiarias del proyecto. Son cuestiones sencillas, son cuestiones así que de repente las pasamos por alto, pero que tienen una incidencia muy fuerte. Entonces, son simples tips, digamos, de alguna forma, que cuando inclusive se hace el informe o la persona que va a evaluar un proyecto y le toca hacer la evaluación de género, se tiene en cuenta el lenguaje que se utilizó, se tiene en cuenta si en esa matriz de interesados se hizo solamente la segmentación hombre-mujer. ¿Cumplimos? Cumplimos.
¿tiene alguna relevancia, tiene algún impacto? No. Entonces, esas son las cuestiones que a mí me encantaría que podamos en un espacio poder interiorizar, poder quizás ofrecerles como una especie de listado de cuáles son las palabras neutras, porque muchas veces estamos haciendo y estamos tan metidos y decimos los beneficiarios del proyecto. ¿Y se nos pasó? O decimos, tampoco no es decir los niños y las niñas, los profesores y las profesoras. Es buscar palabras neutras, por decirles sería el cuerpo docente, en vez de decir los profesores y las profesoras. Y es una cuestión que, en serio, lleva tiempo, porque no es un lenguaje que tengamos internalizado. Y a la hora del proyecto, a la hora de hacer ese informe final, o quizás los informes intermedios, el evaluador mira, porque su trabajo es evaluar género. Entonces es nada más como para tener en cuenta, entre aspas, entre comillas. Entonces, la perspectiva de género no solo impacta en el proyecto, impacta en las vidas de las personas, en esos beneficiarios finalmente. Entonces, el desafío es abordar la igualdad de género, no solamente mujeres, varones, tenemos otros grupos vulnerables que también tienen que ser de especial atención, y es monitorear y ver todo el panorama, no cerrarnos, no ser ciegos géneros o no ser ciegos a solamente una brecha que es género. Y lo que quería decir, así como para terminar, es que abordar género no solamente se puede dar en un proyecto educativo como en este caso que vimos. Se puede abordar en proyectos ambientales, proyectos deportivos, urbanos, en todas aquellas acciones que busquen mejorar la calidad de vida de las comunidades. O sea, hay que considerar siempre que estas acciones van dirigidas a un colectivo donde se van a detectar diferentes tipos de personas con necesidades distintas. Solamente eso es lo que yo quería aportar un poquito y hacerles como ese llamado de reflexión, qué tipo de proyectos estamos haciendo. De esa categorización de 4 que les dije, qué tipo de proyectos estamos ejecutando normalmente. Muchas gracias. Gracias, Patti. Gracias, Patti, porque fíjense, ¿no? Lo que es el diseño y además el tema del lenguaje, ¿no? El lenguaje construye realidades, no es un tema menor. Y nos dice Mario, sería bueno que nos ayudaran con ese listado y los vamos a hacer, porque vale que si queremos, porque aquí no es solamente conciencia, les vamos a dar herramientas y también vamos a trabajar eso, así que buenísimo por el interés y los vamos a seguir apoyando, no hay ningún problema con eso. Y ahora un poco Diego, que nos viene con la otra perspectiva del tema de la diversidad. Diego, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Yoga. Bueno, pues aquí considero que la mayoría o todos somos gestores de proyectos, ¿no? Y como gestores de proyectos, pues debemos contemplar que la gestión de riesgos tiene varias perspectivas, que a veces no las sabemos o no las queremos ver, como bien dijo Patti, o no las queremos reconocer, porque a veces nos resulta más fácil generalizar o suponer, ¿sí? Pero si lo hacemos de esa manera, estaremos olvidando lo más importante como gestores de proyectos sociales principalmente, ¿no? Los derechos humanos de las personas que están involucradas en el proyecto, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante considerarlo? Porque las personas que están involucradas son la parte esencial para que estos proyectos tengan continuidad. Para más aparte de eso, que se cumpla el objetivo del proyecto, ¿sí? Tal como promover el desarrollo sostenible, reducir la pobreza o reducir la desigualdad. Entonces, si queremos que esto camine, que con ayuda de nosotros empiece y que esto sea por un largo tiempo, pues considero que deberíamos de tenerlo en el mapa, ¿sí?
Y cuando hablamos de personas, pues tenemos que hablar a la comunidad a la que pertenece. Y cuando hablamos de cierta comunidad, pues debemos entender su cultura, sus creencias, sus tradiciones, sus gustos, sus preferencias, sus problemas y su cultura. Y todo aquello ajeno que tenga que ver con esta comunidad de personas, ¿sí? Y esto se realiza con la finalidad de identificar posibles riesgos e impactos sociales que podemos incidir con la planeación del proyecto o el proyecto que se va a estar ejecutando, ¿no? Para evitar lo que bien menciona Remberto y Patti, ¿sí? Entonces, ahorita, si me lo permiten, vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿sí? Un ejercicio que considero que no va a costar mucho, ¿sale? Y creo que a lo mejor tenga algún tipo de impacto social. Miren, por favor, voy a decir una oración, y cuando termine la oración o la frase, ustedes van a imaginar lo que enunciaron, ¿sí? ¿Estamos listos? Ok, bien. Entonces, una persona o personas. Muy bien. Segunda, una persona o personas vulnerables. Tercero, persona o personas con capacidades diferentes. Cuarto, una persona o personas violentadas. Muy bien. Lo que se hayan imaginado dependerá mucho de la cultura, de su cultura, de tu experiencia, de tu creencia y del contexto en el que te estés desenvolviendo. Si yo preguntara en este momento qué es lo que se imaginaron, casi estoy seguro que de los 35 que estamos conectados, va a haber 35 a las 6 que nos van a estar diciendo probabilidad de la gran gama de lo que se pudieron imaginar, ¿no? Pero para ahorrarnos todo ese tiempo, casi estoy seguro que a lo mejor alguien se imaginó una persona en una ciudad, en un centro urbano, en una localidad o en un barrio marginal, o a lo mejor se imaginaron el color de piel, a lo mejor se lo imaginaron en la selva, en la sabana, entre edificios, a lo mejor que estaban golpeando a alguien, un infante, adolescente, adultos o seniors, ¿no? Entonces, hay una gran gama, ¿no? Que a veces debemos de contemplar como gestores de proyectos, por lo mismo que mencioné, ¿sí? Hay que cumplir los objetivos del proyecto que se está desarrollando, pero hay que darle esta continuidad y entender a las personas que estamos transformando, como bien dice Patti, ¿sí? Entonces, bajo esta premisa, es lo que pretende este movimiento, sensibilizar en estos temas para analizar los riesgos desde otras perspectivas. Así que los invitamos a esta nueva aventura en la que trabajaremos de manera participativa y colaborativa. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Y fíjense que esto que decía Diego tiene que ver con una intervención que una de las del año pasado lo comentó Arleni, ¿no? Arleni no está aquí hoy, pero Arleni, estábamos hablando justamente del tema de género, del tema de las mujeres, de la diferencia simplemente en la diferencia de hombres y mujeres, y nos estábamos refiriendo a este tema urbano, profesional, ¿no? Y Arleni dijo, imagínense, y lo comentó, aquella que es mujer, negra, pobre y campesina. Entonces, o sea, y nosotros, o sea, y yo lo decía la vez pasada con el video de la Ursula von der Leyen, si a una señora del nivel de ella, en ese nivel, imagínense a la mujer que nos está poniendo de ejemplo Arleni, todo la estima que tiene que... Entonces, ¿por qué decimos y por qué queremos seguir tocando estos temas en este espacio?
¿Por qué es importante seguir? Porque nosotros como gestores de proyectos impactamos vidas. Eso es lo que hacemos. Y desde allí tenemos una gran responsabilidad. Y todos lo vemos todos los días en lo que nos toca, en lo que hacemos, en las relaciones que generamos. Entonces, ¿desde dónde estamos ejerciendo lo profesional? ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Cómo queremos impactar allí? ¿Qué tipo de líderes queremos ser? ¿No? Yo le decía a Eddie, este es el espacio y nuestra pretensión es que este sea el espacio humano, el espacio donde conversemos esas cosas. Y muchas veces, y yo quiero siempre apostar a que no lo vemos, a que se invisibiliza tanto y se hace tan transparente que no se ve. Y por eso queremos visibilizarlo y concientizarlo y seguir hablando. Y seguramente acostumbrarnos a la incomodidad de hablar de estas cosas, porque es más cómodo seguir como estamos. Es más cómodo seguramente andar en piloto automático y cómo me voy a enfrentar, voy a una comunidad, voy a hacer esto, ¿para qué me meto? Mejor así, sí. Entonces, y seguimos reproduciendo, ¿verdad? Una sociedad que no queremos y que después incluso hasta nos quejamos, ¿no? Entonces, quiero apostar a que este espacio sea este espacio en donde nos acostumbremos y nos preparemos para lo incómodo que es movernos de la silla, de ver cosas que normalmente no se ven, pero que nos parece que es un espacio de responsabilidad nuestro, y nosotros obviamente como mujeres nos toca muy de cerca, porque en mi caso yo soy mujer, tengo 2 hijas mujeres, y seguramente en el caso de todos tienen siempre una mujer al lado de Juan Francisco, por ejemplo, que está lleno de mujeres. Entonces ahí todos tenemos espacios, ¿verdad?, donde hay una mujer, y entonces queremos seguir con este espacio. Entonces, en ese orden de cosas, ¿no? Estamos un poco, queremos presentarles lo que hemos venido trabajando y lo que vamos a venir trabajando. Remberto, ¿quieres contarles el objetivo y que estamos replanteándonos el objetivo? Y gracias, Giovanna. Yo creo que es importante, como lo veníamos trabajando, ha sido un proceso de mucho diálogo, pero pensar en que, ¿cuál es el objetivo general? Pues fortalecer el posicionamiento de la mujer como líder en el mundo de la dirección de proyectos y contribuir con la concientización de las brechas de género, inclusión y diversidad a través de un espacio para la generación de valor. Y yo creo que esto es sumamente importante, como discutíamos nosotros, en una sociedad donde hay un momento donde históricamente hay un lugar para la mujer, pero curiosamente este lugar para la mujer no se ha visto como líder. Y sin embargo, reconocer esto, solamente tener la valentía de reconocer que no todos los espacios están diseñados o pensados de la igualdad, comienza a generar en nosotros una toma de conciencia, un cambio de acciones, pero también al mismo tiempo nos genera valor profesional, pero sobre todo valor humano. Gracias, Remberto. Ajá, Diego, cuéntanos la estructura. Bueno, vamos a cambiar de estructura en donde va a haber la comunicación, que es la que estamos teniendo hoy, pero aparte va a haber eventos en donde el equipo de liderazgo, Giovanna, Patti, Remberto y yo, más el equipo consultivo, vamos a estar dando esta comunicación, así como el compañero que nos acaba de decir, Mario Alberto. Hoy compártenos este listado, ¿no? Entonces esa va a ser parte de este trabajo que vamos a estar haciendo. Y bueno, la reestructuración del organigrama se reduce a 2 equipos, como el equipo de liderazgo, que repito es Giovanna, Patti, Remberto y yo, y el equipo consultivo que es Ana y Charito. Gracias. Ajá. Cuéntanos, Patti. Bueno, entonces, ¿qué es esto? Antes de pasar, te quiero agradecerle a Ricardo, a Margot y a los otros compañeros que me acompañaron en esta aventura el año pasado y que les torturaba con mis monólogos muchas veces, y que les quiero un montón dentro del equipo de comunicación. Quizás este año vamos a tener otro enfoque, otra dinámica, y están invitadísimos, por favor, a acompañarme nuevamente, porque sin ustedes yo no puedo.
Entonces, bueno, ahora les hablo un poquito de lo que es la nueva imagen. Gestum también se renovó, entonces teníamos que acompañar ese proceso. Entonces hicimos una nueva imagen, de manera que también podamos ver no solamente esas personitas, que cada personita es distinta, que en cada color hay una particularidad muy especial, y que no solamente vamos a estar abordando hombres y mujeres, sino que también las demás brechas, como ya estuvimos hablando. La siguiente. Entonces, creo que lo más importante también es que el trabajo que se hace dentro del movimiento, como si es una cuestión voluntariado también y todo eso, pero sí vamos a tener definidos los puntos que van a ser asignados a cada tarea. De manera que si alguno de ustedes está abierto para participar de alguna de las tareas que vamos a tener, nosotros vamos a hacer como un llamado de convocatoria, y vamos a decir, por esta actividad, tantos puntos van a ser asignados, de manera que también todos podamos tener esa retribución o esa contraprestación por ese tiempo que vamos a estar dando para el fortalecimiento del movimiento dentro de lo que es la comunidad. Entonces, pasando un poquito, Giovanna, si podés explicarnos estos dos grandes eventos que vamos a tener. Sí, este año no vamos a tener como el año pasado, que teníamos una vez al mes, sino vamos a estar bimensualmente. Y una de las cosas que seguramente vamos a decir es que dentro de esas bimensuales tenemos 4 en el año, o sea que nos van a ver 4 veces en el año tratando estos temas, pero también vamos a tener otros eventos y espacios de reconocimiento para quienes tengan dentro de sus proyectos o nos cuenten algo de sus proyectos, donde se ha hecho enfoque de género, donde se ha hecho este tema de cierre de brechas de alguna manera, y los vamos a reconocer dentro de este espacio. Adicionalmente a eso, queremos generar espacios donde ustedes puedan contarnos sus experiencias en microcápsulas, por ejemplo, donde hacemos un ping-pong de preguntas y, por ejemplo, me dice alguien, ¿sabes qué, Pati? Yo tengo un proyecto que es interesante porque tuve este resultado, o qué sé yo, y queremos compartir microcápsulas de 5 a 10 minutos como máximo, que vamos a estar posteando. Disculpen porque ahora mi español es malísimo, mi portugués es igual, así es que estoy un poco mixturada. Entonces, ahora está en portuñol. Sí, estoy hecha un desastre, así es que 1000 disculpas desde ya. Entonces, se van a postear, ya sea en las redes de Gestum, dentro de la comunidad, también espacios de podcasts y los conversatorios adicionales sobre temas de interés. Y lo otro que quería mencionar, como les dije, en redes sociales vamos a estar en el LinkedIn de Gestum, en el WhatsApp, en ese WhatsApp que tenemos, en ese WhatsApp grande, vamos a estar tirando información que sea importante o que consideremos que sea importante, información que pueda generar ese debate, y bimensualmente también como un informativo que les va a llegar al correo para no hacerles spam. Entonces, bimensualmente nada más, con toda la información que consideramos que les pueda ser útil dentro de lo que es la función que cada uno cumple. Finalmente, vamos a tratar de intensificar la participación de todos, haciendo un micrófono abierto. Es cuestión de escribir ahí al privado: hola, yo tengo un proyecto que puede ser de interés, y nos contactamos, armamos y vamos compartiendo, porque cada uno tiene una experiencia muy rica, que quizás estos espacios no son suficientes para que todos hablemos, o quizás algunos un poco más tímido que otro. Entonces, generemos ese intercambio que va a ser, yo tengo certeza que va a ser muy, muy rico, y les invito a todos a que no tengan vergüenza. Imagínense, yo ahora hablo todo mal, todo misturado, pero acá estoy y les estoy invitando, y creo que la construcción de esto es colectiva, más que nada.
desde donde estamos cada uno aporta su granito de arena y creo que vamos a terminar haciendo una playa, así es que están todos invitados. Gracias, Pati. Luego, finalmente, queremos mostrarles este espacio que hemos creado Pati y yo, porque Remberto y los chicos todavía no habían estado en el programa, en el equipo con nosotros, y se llama el Círculo Femenino, se llama el Despertar de las Diosas, ¿no? Y tiene que ver con justamente crear un espacio, porque Pati y yo lo decíamos, todo este tema de mujeres y lo que vivimos y las singularidades que tenemos las mujeres y las cosas que vivimos, tiene que ser como atendido en un espacio de una burbuja de confianza, crear un círculo donde vamos a tener dos temas, que es conciencia y aprendizaje, ¿verdad? Porque es un camino y es un espacio de confrontación consigo misma, pero acompañada, ¿no? Y estamos invitando a que las mujeres que pertenecen a esta comunidad participen, y es un espacio para sobre todo fortalecer y promover la sororidad, porque una de las cosas que nos falta también en las mujeres es este tema de acompañarnos juntas, y porque no es un tema de una sola, y cuando es cuando nos vemos todas y seguimos, ella tiene estos temas, yo también, y cómo juntas podemos acompañarnos y apoyarnos y ayudarnos. Pues, por supuesto, lo voy a estar facilitando yo. Pati nos va a acompañar con todo este tema de todo lo que es la estructura del círculo, y para quien esté, yo siempre le digo que tengo el privilegio de contar con la confianza de muchas personas dentro de la comunidad que me abran su corazón para un espacio de coaching, y conozco que hay muchísimo sufrimiento, hay mucho malestar, por no decir sufrimiento, hay mucho malestar. Y desde el malestar nos pasan dos cosas al menos. O implosionamos que tenemos enfermedades, que son lo que nos pasa mucho a las mujeres, o estamos explotando relaciones en todo momento. Entonces, ¿cómo aprendemos a generarnos bienestar desde este espacio de acompañamiento? Entonces, nada, se los ofrecemos con muchísimo cariño, esperemos, y porque también una de las cosas que decíamos, el desafío de ser líderes pasa por un recorrido y un camino interior. Entonces, estamos creando este espacio para ustedes, esperamos que les guste, que estén interesadas. Para quienes estén interesadas, Pati les va a poner en el chat, Pati, ¿verdad? Sí, voy a poner acá en el chat, y creo que también voy a poner en el grupo grande, y después explicamos sobre qué se trata. Ok, y me gusta siempre cerrar con esto que ya yo le digo a Pati, que es como, esto nos lo regaló nuestra querida Susi en una presentación, y a mí me encantó, que es una proclama de Eleanor Roosevelt, ¿no? Y es donde dice, dónde se comienza, ¿no? ¿Dónde comienzan esos derechos humanos? Entonces, y ella dice, comienza en los lugares pequeños, cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo, y aún así son el mundo de la persona individual, la granja o la oficina donde ella trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, cada mujer y cada niño busca justicia, oportunidad y dignidad iguales para todos sin discriminación. A menos que estos derechos tengan significado ahí, no tendrán significado en ningún otro lugar. Sin una acción consciente del ciudadano de mantenerlos en la zona a su alrededor, buscaríamos en vano que se apliquen en todo el mundo. Y quisiéramos quedarnos con esto que siempre le digo a Pati, que ese es nuestro manifiesto ya, porque si no lo hacemos en estos espacios tan cerquita, tan cosas, tan presentes que tenemos todos los días, pues no lo vamos a ver en ningún otro lugar. Entonces, finalmente agradecerles la participación, la atención, y de verdad, yo decía, empezando lo decía, hay más hombres que mujeres hoy en la reunión, y de verdad me encanta, agradezco muchísimo eso, de verdad me conmueve, me emociona que los hombres estén interesados y participando en este espacio de reflexión y de conciencia,
porque sin ustedes no va a ser posible. Entonces, de verdad, los aplaudo parada de pie de que estén interesados en estos temas y que nos acompañen, ¿verdad? Para seguir ganando conciencia y sensibilización. De verdad, los aplaudo, los abrazo, y a las chicas las invito a que nos acompañen en estos espacios, en este círculo femenino, donde seguramente vamos a seguir encontrando cosas, confrontándonos con nosotras, pero sobre todo encontrando esos recursos infinitos que nos abren posibilidades a un futuro posible. Entonces, nada, muchísimas gracias, y si alguien tiene algún comentario, pues estamos abiertos a escuchar y a tener las sugerencias que tengan, ¿no? César. Sí, ahí levantó. Sí, excelente presentación realmente, y también el programa que han presentado, que bueno, bueno, no sé si hubiera sido ideal, va a ser bimensual, ¿no? Antes era mensual, hubiera sido mensual quizás. Nos ha cortado, Ceci, el tiempo, pero no importa, vamos a seguir intentando ocupar espacios, no te preocupes, César, vamos a pelear con Ceci, gracias. Perfecto, y bueno, realmente me has hecho recordar el matriarcado, ¿no? Que en las partes históricas siempre mencionan, pues, que también ha habido matriarcados en ciertas épocas, y realmente fueron las mujeres quienes empezaron a promover el sembrado de hojas y la crianza de animales, porque los hombres siempre se iban a cortar por fuera lo que podía ver y a matar los animales que podía ver, ¿no? En cambio, las mujeres digamos, sembraron el matriarcado, y la última foto que mostraste me hizo recordar a las amazonas, ¿no? Que realmente, bueno, eran un grupo bueno, un grupo, no era todo una cantidad de personas en selva, que las mujeres eran quienes realmente dirigían y ordenaban todo, ¿no? Y lo hacían muy bien, sino que, bueno, después con la venida de españoles y todo, como que empezó a desaparecer eso, ¿no? Sí, pero excelente, felicitaciones. Gracias, César, gracias. Sí, bueno, hay un libro que dice when the God was a woman, o sea que en algún momento Dios fue mujer, así que, pero bueno, seguramente es un tema que podemos profundizar en otro lado. Bueno, en realidad sí, ¿no? Porque he escuchado también, por ejemplo, Dios primero creó al hombre, efectivamente, pero después dijo que no lo he creado muy bien, ¿no? Vamos a crear la mujer, la mejoró, efectivamente. Ok, adelante. Gracias, César. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Chicas, chicos. Giovanna. Wow, mucho silencio, Ricardo. Sí, gracias, muy bueno el tema a tratar, muy bueno la incorporación de los dos señores. Vamos a seguir trabajando con Patti en lo que podamos en tema comunicación, con todo gusto. El tiempo es poco, pero nos haremos tiempo para colaborar. Simplemente algo que comentó Patti y que quería comentar, que nosotros este año, por el tema de pandemia, acá en Argentina no tuvimos el censo. Este año lo vamos a tener. En mayo, el 18 de mayo, es el censo, y ya se ha incorporado los grupos étnicos. Qué bueno. O sea, los grupos indígenas, los grupos étnicos, y aparte la condición de género. Usted como nació, hay como 10 o 12, yo tengo los formularios después si lo quieren, ya están publicados en internet. Buenísimo. Para prueba, o para ver, o para ampliar. Así que bueno, ya es un pequeño gran paso, y bueno, para adelante. Así es, buenísimo. Celebremos todos esos pasos, celebrémoslo todos, porque son indicios que vamos por una sociedad más inclusiva, ¿no? Y más respetuosa. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Yobi. Ajá, Jorge. Sí, yo quería comentar lo siguiente.
En realidad, el tema es muy profundo, el tema que han tocado ustedes, bien complejo, la verdad, que es un asunto que tiene muchísimas aristas, comenzando por la parte cultural, sobre todo en nuestros países en Latinoamérica. Muy arraigado el aspecto cultural respecto al tema de género, ¿no? Es muy fuerte todavía, ¿no? Pero digo, es un tema muy complejo. Sin embargo, yo lo que quería comentarte era un poco esto lo que dijo Patti en relación a cómo haces el informe, ¿no? El lenguaje que se utiliza. Pero estamos viendo que en nuestras autoridades, nuestras máximas autoridades, nuestros máximos jefes que hay en las instituciones del Estado donde se hace la mayoría de proyectos, ellos usan un lenguaje que no es precisamente el que Patti menciona, porque lo hemos visto en los diferentes discursos cuando dicen el profesor y la profesora, el magistrado y la magistrada, el policía y la policía, ya no sé qué lenguaje usan finalmente, ¿no? Y entonces, el redactar esos informes, yo te quiero adelantar algo que probablemente más de uno de nosotros tengamos problemas a la hora que lo van a evaluar. Imagínate, sí. Porque no va a haber precisión. Porque cuando uno usted dice, los docentes, ¿qué docentes? Entonces, y esto ya lo hemos vivido, ¿no? Y perdóname, lo estamos viviendo. Y entonces ese lenguaje que se viene usando en las más altas esferas del aparato del Estado principalmente, y que está calando, te digo, en la parte privada, y no quiero decirte lo que está sucediendo con la educación escolar, la educación primaria, ¿sí? El primer nivel de educación, que ahí debería ser nuestro comienzo para ir cambiando el chip, ¿no es cierto?, esos futuros personajes que van a salir a dirigir los países, el mundo, en fin. Entonces, yo creo que ahí Patti, tienes un reto gigantesco, en realidad, porque hay aspectos que se van a dar contra la corriente, ¿sí? Y no te hablo de mis autoridades hoy en día en el país, realmente que no tengo nada, yo no quiero discriminar, no quiero que me vayan a tirar, que quiero discriminar, pero perdóname, es que cada tipo que tenemos es peor que el anterior. Sí. Y entonces, ya tú has visto esos ministros que tenemos nosotros, y todos hacia abajo, los que están entrando, y yo digo, no sé cómo hay que escribir. Me refiero a los informes. Entonces yo creo que no solamente es el hecho, digamos, que me parece fantástico y algo titánico de lo que ustedes están haciendo, sino de que cómo nosotros esto podemos hacer tipo ola expansiva, porque tenemos que construirlo, ¿no es cierto? Porque no solamente en nuestra comunidad, y probablemente va a calar en nuestra comunidad, pero hay barreras, realmente, hasta a veces digo yo, no quisiera usar el término insalvable, pero sí bien complicada. No, por favor. ¿No? Sí, por favor, no. Pero sí bien complicada. Pero creo que, y uno de los nuestros colegas que se han incorporado a vuestro equipo, hablaba de un tema de análisis de riesgo. Que yo creo que esto debería ser parte de los análisis de riesgo. ¿Sí? Y mi pequeñita contribución para poder contribuir con esa playa hermosa que uno se puede imaginar en el futuro, ¿no es cierto?, es que yo creo que esto se debería de replicar en los colegios, en las universidades. Y yo creo que son temas que uno debería hacer, no sé si convenios, ¿no?, de manera de voluntariado, para que esto realmente, los que tienen la mentalidad, digamos, frescos, chicos frescos realmente, que no están contaminados, ¿no?, pueda calar en ellos más que en aquellas personas que pasamos
los 40, 50, 60 años, la verdad. Los 35, Porque, los repito, 35. Sí, porque repito, el aspecto cultural es muy fuerte en nuestra región, muy fuerte. Sí. Y si queremos hablar Sí. de etnias, ¿no? Es peor todavía el aspecto Peor. cultural en algunas etnias. Es peor, realmente, Ujú. ¿no? Sí. Entonces, Sí, sí. digo, fantástico con lo que están haciendo, las y los felicito. Sí. Pero felicito el equipo de liderazgo, suficiente. Cuesta bastante. Para que por ahí no me vayan a decir, es que no usó el artículo No estás adecuado. incluyendo, exacto, no estás incluyendo a todos. Sí, sí, tú has tocado un tema fundamental, porque yo decía el lenguaje construye realidades, pero muchas veces, y a eso voy con el tema de la banalización, ¿no? Entonces ahora es estar como, es respetar y usar el lenguaje expresivo, la, los, li, o sea, y eso no es, o sea, no, entonces es como, y como todos, porque aquí todos tenemos esa responsabilidad de quizás hacer este rol pedagógico, ¿no? En cualquier espacio donde estemos, lo promovamos, ¿no? Pero como tú dices, Jorge, o sea, yo estoy segura que para todos es un gran desafío, para todos es un desafío esto, pero también entendemos la magnitud del problema o de las situaciones que tenemos, entonces de esas brechas que tenemos que contribuir y cerrar. Entonces, si me permite, Jovi, discúlpame, te digo porque esto ha sido un tema reciente, por lo menos en mi caso, de un trabajo que se vino haciendo, sobre todo con hogares, ¿no? En donde habían preguntas, solamente voy a comentar esto, no quiero entrar en el detalle, donde habían preguntas que les hacían a los padres de familia. Tú sabes que acá en el Perú es muy común tener servidumbre, ¿no? Es muy común tener alguien que venga y te limpie los vidrios, alguien que venga y te limpie los techos, alguien que venga y te limpie la piscina, el jardín, o lo que fuera, ¿no es cierto? Te cocine, te lave, y en fin. Pero acá se hizo un trabajo en colegios religiosos. ¿Sí? Yo formé hace varios años, te digo, de un tema de la PAFA, que acá se conoce como la Asociación de Padres Familia. Padre Familia. Sí, en los colegios. Y en donde les preguntaban a los padres de familia, a los padres, al matrimonio les preguntaban, ¿usted tiene hijos o hijas? Y bueno, la gente contestaba. Y en el caso de aquellos que tenían hijas, le preguntaban si aceptarían tener una servidumbre lesbiana. Y en el caso de los hijos, les preguntaban si les gustaría o ustedes tomarían a un gay para servicio en su casa. Wow. Cuando si quieres saber la respuesta, fue gran mayoría, ninguno aceptaba. ¿Por qué te cuento esto? Porque es el tema cultural, Jovi. Es el tema cultural. Y yo no creo que sea el único país el Perú. No creo que sea el único país el Perú. Entonces, sobre todo en colegios religiosos, ¿sí? Es tremendo. Te digo que es tremendo. Sí, es tremendísimo. Entonces, hago este comentario porque realmente, repito, lo que están haciendo ustedes es algo titánico, realmente, titánico. Y desde ya te digo que si en algo puedo colaborar con ustedes, encantadísimo. Gracias. Así que ahí me tienen. Y realmente felicito al equipo de comunicaciones y de liderazgo. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias sobre todo por el interés y querer participar. De verdad que o sea, no podemos caer en resignación. Lo que no se haya hecho hasta ahora no puede ser que nunca se haya hecho. Remberto, ¿quieres conversar, contestar algo? Por lo que acabas de decir, lo que decía Jorge, yo quisiera invitarnos a todos a que nos demos cuenta de que las 35 personas que estamos aquí tenemos la posibilidad de generar un cambio. Y no es que sea muy positivista o muy positivo, pero yo creo que de eso se trata, ¿no? De que cada uno de nosotros, si lo vemos en nuestro espacio de interacción, el hecho de que nosotros tomemos esta conciencia, que nos tomemos este espacio para dialogarlo,
ya estamos haciendo un hito, marcando un hito. Creo que eso es importante por los espacios donde nos movemos. Y la otra situación que decía Jorge, por supuesto que no es solamente del Perú, es una situación a nivel, ni siquiera de la América Latina, es una situación mundial. Y yo les comparto algo de esta experiencia, como decía, la experiencia humanitaria, lamentablemente, porque es de donde yo vengo y el mundo donde yo me muevo. Hay personas que a lo largo de estas rutas de migración, de estas rutas que tenemos en nuestros países latinoamericanos, personas que abiertamente te dicen a ti que ellos tienen el derecho divino, constituciones religiosas, culturales, de poder violentar a una mujer, si es lesbiana, porque él tiene el derecho como hombre de enseñarle a ser mujer. En el caso de que sea un hombre homosexual, tienen el derecho divino y legítimo de asesinarlo por no hacer y cumplir con su rol de hombre. Este es un tema que desde el Comité Internacional de la Cruz Roja estamos trabajando y estamos procesando, porque lamentablemente no es un tema aislado, es un tema real que hemos venido confrontando. Por eso que tomar conciencia de este tema, y siempre como lo decíamos, no es un tema de hablar de género y de inclusión, no es un tema de mujeres ni de homosexuales, es un tema de seres humanos. Así es un tema humano. Diego, gracias, Roberto. Diego. Muchas gracias. No, para sumar a lo que dice Remberto y lo que comentó Jorge, pues sabes que sí puede ser un tema cultural, pero nosotros que estamos aquí, yo creo que es donde va a estar ese chip, ¿no? Y la pregunta es, yo quisiera que mis hijos estudiaran en una escuela donde se está inmiscuyendo con ese tipo de preguntas o violentando a ciertos tipos de personas. Esa es la pregunta que me tengo que hacer como yo persona, ¿no? O en aspecto laboral. Yo voy a estar laborando en una empresa donde pregunte en una entrevista de trabajo una mujer, ¿estás embarazada? ¿Eres mamá soltera? Con el simplemente de hacer ese filtro, ¿realmente yo como hombre o como mujer me gustaría trabajar en ese lugar? Ya va a depender de cada quien, de la conciencia, para que rompamos esos círculos viciosos, ¿no? Porque al final de cuentas volvemos a lo mismo, a la parte primordial, derechos humanos, ¿sí? Somos seres humanos y debemos de respetarnos como tal, ¿no? Sí, gracias. Diego, es un tema... Pati. Perdón, yo quería hacer un comentario, porque en realidad es una experiencia mía que engloba casi todo lo que estuvimos viendo a lo largo de esta hora y algo. Cuando hablaba Giovanna que muchas veces las mujeres tenemos que ir con el cuchillo entre los dientes dependiendo el ambiente en el que trabajamos, más de uno ya escuchó que yo en algún momento de mi vida trabajé en el sistema penitenciario. Trabajar en el sistema penitenciario es un ámbito extremadamente masculinizado, donde para poner un pie en una penitenciaría con 4.500 hombres, una tiene que entrar no solamente con el cuchillo entre los dientes, sino que con toda una artillería y masculinizada hasta más no poder. Enfrentarse a las autoridades penitenciarias es tratar y que te traten de igual a igual siendo mujer. Encima yo soy menudita, peso menos de, no voy a contar mi peso, pero no peso mucho. Soy muy menudita, es como que vos vas a venir acá a decirnos qué es lo que vamos a hacer. Eso por un lado. Ahora cuando les hablo desde el tema de cómo gestionamos nuestros proyectos. Si vamos a hacer un proyecto para una cárcel, por dar un ejemplo, estamos tratando con personas privadas de libertad, de por sí ya en un estado de vulnerabilidad. No todos los privados de libertad son iguales. Tengo personas privadas de libertad que están en silla de ruedas, tengo personas del grupo LGBTI. ¿Cómo voy a administrar todo eso? Y ahí les decía, y voy a eso, vamos en todo tipo de proyectos. Y ahí les hablo, yo, la experiencia que pasé súper masculinizada en mí, soy sombra de lo que era cuando trabajaba en el sistema penitenciario. Ni de ser princesa pasé a ser un tipo ogro, una vikinga, y después otra vez, era como que salí de ahí, tenía que sacarme toda mi armadura de vikinga y llegar a mi casa y ser la esposa dulce y adorable.
Y a veces cuesta sacarse esa armadura, venís así todo pintada, rayada y te llevas el... Y se queda pegada. Sí, se te queda pegada. Y lo otro es, cuando les digo, y tenemos un proyecto ya en un contexto bastante complicado, que es una cárcel, todos tus interesados son de sexo masculino, pero vos tenés que ver cómo gestionarle a cada uno dentro de sus particularidades, inclusive cuando estamos hablando que todos son hombres. O sea, y acá entramos en lo que es esa brecha de género. Dentro de ese grupo masculino hay otra vez necesidades especiales. O sea, en todos los grupos siempre vamos a tener necesidades especiales. Yo quería cerrar un poquito con este comentario, ¿verdad? Mi intervención, para decirles de que hay mucho que podemos hacer. Y voy otra vez sobre el tema del lenguaje. Es súper difícil, súper difícil. Y cuando muchas veces me tocó leer los informes y decía, ok, listo, estamos bien. Y muchas veces escribiendo informes también se me van las palabras. O sea, no es una cuestión de que, uy, ¿cómo la domino? Es una práctica constante. Y yo les invito a hacer ese análisis. Miremos qué es lo que hicimos antes, de qué manera lo presentábamos, y ahora miremos que esto sea como un hito. De acá en adelante, ¿cómo lo voy a estar gestionando? ¿De qué manera voy a incluir esas pequeñas acciones? Porque en proyectos que ya tenemos diseñados, que ya no hay cómo ir atrás, entonces vamos en lo simple, en los informes, en incluir ese lenguaje, en que nuestros datos relevados, y acá me sale la otra arista de haber trabajado en un observatorio criminológico, la fuerza que tienen los datos. Ustedes no se hacen idea. Por favor, cuando hagan ese relevamiento, sean lo suficientemente quisquillosos para hacer no solamente hombre-mujer, no solamente la edad, ver un poquito más allá, porque a partir de ahí no solamente van a salir nuevos proyectos, sino que se pueden generar políticas públicas realmente. O sea, ese es el impacto que realmente también tenemos que dejar, además de transformar vidas. Mirar un poquito más allá de la posteridad, porque las políticas públicas no terminan con un solo gobierno, no terminan en ese periodo, perpetúan. Gracias. Buenísimo. Gracias, Pati. Alonso, te escuchamos. Gracias, Pati. Me parece muy, muy interesante todo lo planteado. Quisiera llamar solo la atención quizás en un aspecto. Indudablemente, el llamado que ustedes hacen en este momento y lo que he oído a que cada uno se haga cargo de ir cambiando es muy lógico y muy loable. Indudablemente, todos somos personas y todos tenemos que razonar y mirar el problema que existe y mirar los daños que se generan con eso. Sin embargo, creo que solos tampoco podemos cambiar mucho. Es decir, ese llamado al individuo es válido, lo respaldo 100%, pero no podemos ser tampoco, o no podemos tener la mirada lejos, que realmente son las instituciones las que tenemos que cambiar si queremos tener realmente impactos importantes. Indudablemente una golondrina puede que llegue a ser verano, pero indudablemente 10 golondrinas hechas dentro de una institución, reglamentando la institución, se genera 30 veces el cambio. Y yo creo que ese es un aspecto fundamental, porque a veces he visto muchas personas, y de ahí desde luego toda la lucha feminista ha sido muy importante, es una lucha política muy dura, muy fuerte. Pero cuando se individualiza, se pierde el efecto. Me parece que hay necesidad de mirar que son las instituciones las que tenemos que ir cambiando. Les doy un ejemplo.
Hace un par de semanas estaba en Colombia justo en trabajo con proyectos y en una charla apareció un proyecto que me parece muy, muy importante para lo que estamos discutiendo. El AIDE está haciendo unos proyectos en Colombia sobre convivencia ciudadana. En la zona rural, que es otro mundo muy diferente al que conocemos. Nosotros partíamos de la idea de que en el campo las cosas, por ejemplo, de la opción de género, de la opción, era algo que no existía mucho, ¿no es cierto? O se es hombre o se es mujer, y en el campo no se toleraría nada más. Sin embargo, han descubierto que de los gravísimos problemas que hay en la zona rural, donde la violencia en Colombia es muy, muy fuerte, es justamente que las discriminaciones son terribles. Y entonces tenemos jóvenes agricultores que son gay y que hasta este momento tenían que vivir escondidos. Y allí se generaba una discriminación y una violencia muy fuerte. O al revés, también hay mujeres lesbianas, ¿no? En el campo, obreros, jornaleras, jornaleros, en una discriminación totalmente fuerte. Y descubrieron que un actor fundamental en el campo es la policía. Cuando hicieron las primeras encuestas a los policías sobre qué era esto, dijeron, está muy claro, pues son gente que no tiene por qué vivir en la sociedad y tienen que ser eliminados. ¿Por qué? Porque ese es la parte de lo que decía Jorge, la parte cultural, la parte tradicional, lo que se ha hecho. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde hay que cambiar? Solo con ayudarle a esta gente no hacemos mucho. Hay que cambiar la policía. Porque la policía en ese caso es la que tiene también que entrar a entender, entrar a mirar que son seres humanos, que no se puede banalizar esa situación. Pero mientras no ocurra eso, pueda que nosotros estemos poniendo granitos de arena, pero el mar para llenarlo va a ser muy, muy largo. Tenemos que hacer grupos grandes y tratar de mirar las instituciones para que a partir de instituciones que son definitivas en la sociedad, podamos realmente empezar a cambiar más rápido. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Alonso, el tema es que justamente visibilizar estas cosas nos permiten que cuando estemos ejerciendo en algún momento, y es un poco la invitación, es porque aquí hay líderes que están en gestión pública, en algunos espacios, que lo tomen en cuenta, ¿no? Que lo tomen en cuenta, porque yo recuerdo el año pasado, por decirte que aquí mi querido Otoniel y Juan Francisco nos compartían la experiencia de cómo ellos, a partir ellos estaban teniendo la experiencia de tener enfoque de género en sus proyectos, ¿no? Y de hecho, Otoniel lo compartía y lo compartía Juan Francisco. De hecho, Juan Francisco compartió después un cambio cultural, la primera APU mujer dentro del... Entonces, yo creo que el tema aquí es cómo nosotros desde el lugar donde estamos, y seguramente si en el camino y vamos a seguir, y para eso nosotros ponemos el tema porque necesitamos construir juntos, ¿no? Nosotros estamos el equipo de liderazgo que va a mover estos temas y entre todos vamos a construir las propuestas y las cosas que haya que hacer. Si tenemos espacios para estar en alguna institución, buenísimo, y lo hacemos, pero creo que nuestro objetivo, lo que pretendemos es justamente esto, es visibilizar, concientizar, porque mañana es aprender a tener distinciones distintas cuando vamos a una, valga la redundancia, cuando vamos a hacer y generar un proyecto y cuando nos relacionamos, porque el tema es las relaciones que generamos a partir de esta visibilización de las brechas que tenemos en la sociedad. Morena, te escuchamos. Sí, gracias, Giovanna. Buenas noches a todos y a todas. Yo uso ese lenguaje también porque sí me gusta visibilizar que en los grupos habemos personas distintas. Y eso es una polémica, ¿verdad? El tema del lenguaje, pero
creo que más allá del lenguaje, ustedes saben bien que lo que nos se va cerrando la brecha es cuánto acceso tienen las mujeres a la autonomía, a los puestos de trabajo con equidad salarial y a la toma de decisiones desde puestos de poder, de decisión, ¿verdad? Y eso es un sueño, una utopía que, como decía Eduardo Galeano, ¿verdad? ¿Qué es? La utopía, caminamos 5 pasos, ella se aleja 10. O así, es más o menos eso, ¿verdad? En síntesis. Pero yo quiero, cuando Alonso estaba expresando su planteamiento, yo coincido mucho con él, porque cuando analizaba al principio de la conversación, ¿qué podemos hacer nosotros como grupo de profesionales empoderados y con estas competencias en el tema de género, ¿verdad? De ir cerrando esa brecha de género. A mí se me ocurría, Giovanna, Patti, que bueno, que Eddie tiene muy buenas ideas de iniciativas de trabajar con UGP o con unidades coordinadoras de proyectos. Finalmente, si queremos tener un poco más de incidencia, de impacto, aparte de que cada uno individualmente, bueno, es un proceso personal, como cualquier otra cosa, ¿verdad? De ser congruentes entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Es una tarea bien que va a veces como contracorriente por la cuestión cultural, pero que sin embargo, creo que cada uno es como el mejor ejemplo, ¿verdad? Ahora, trascendiendo esa parte individual o nuestro círculo más cercano, nuestra familia, a nivel social, a mí se me ocurría, Giovanna, para que sea como analizado, estas ideas, estas iniciativas de Eddie, de acercarse a algunas instituciones o de mujeres o de ONGs que necesiten un poco el tema de la asesoría técnica, de la gestión de proyectos y que se les pueda dar esa parte que ellos tienen débil en la parte académica, pero que nosotros estamos fortalecidos y de paso nosotros también nos fortalecemos. Y que luego ese proyecto ya probablemente tendrá un financiamiento o tendrá un poco más de visibilidad, ¿verdad? Porque ellos hay que trabajar las audiencias, etcétera. Y que luego así se puede ir generando eso un poco de la capacidad instalada que carecen muchas de estas organizaciones porque no cuentan con la formación académica. Entonces, eso pudiera ser, digo, una línea de trabajo nada más. Y luego, por supuesto, que lo otro que ustedes dicen, visibilizar el tema, concientizar el tema, yo quiero decirles, y creo que Giovanna dijo una palabra clave, no caigamos en la resignación. Yo quiero decir que he trabajado en el Ministerio de Salud por mucho tiempo. He estado en el Programa Nacional de VIH, he estado en la unidad de género, y el tema de género no es una prioridad al día de ahora para mi institución. Entonces ya lo decía, no sé si Jorge lo decía, bueno, Alonso lo decía, las instituciones son un caos. Entonces, ¿cómo hacer esa incidencia? Al final, digo, se vale soñar, pero también ser realista, ser práctico, hasta dónde vamos a poder alcanzar. Y creo que a mí lo que me ha enseñado mi experiencia con las organizaciones no gubernamentales, desde el Programa Nacional de VIH, es que sí tienen la capacidad de organizarse, de crear incidencia, pero que nosotros podríamos fortalecer también desde la parte profesional y académica, hacer una especie de alianza, ¿verdad? Eso es lo que, bueno, mi opinión. Gracias por el espacio. Vale, buenísimo, Morena, sí, es verdad, tenemos que buscar esos espacios, seguro. Gracias por la idea. De eso se trata, de seguir construyendo, buenísimo. ¿Alguien más quiere darnos? Son las 9 ya, 19, nos hemos pasado el tiempo. Creo que cerramos, ¿verdad? Vamos cerrando porque ya son más de las 9. Más bien a todos, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por la atención, la participación, las inquietudes, el estar aquí. Ya yo siempre digo, y lo hablábamos mucho con Charo, con Ana, cuando hablábamos de este tema, de este espacio y de este grupo de profesionales que todos somos, de felicitarnos y de aplaudir, ¿no? Ese compromiso que tenemos todos con el desarrollo personal, profesional, pero sobre todo el impacto que queremos tener en América Latina, ¿no? Creo que ese compromiso y esa sensibilidad social como profesionales que nos une, que es el denominador común que tenemos todos. Y de verdad yo siempre lo quiero felicitar, lo quiero aplaudir, lo quiero
lo quiero abrazar para que no nos vayamos, no nos perdamos y que sigamos construyendo esta región que tanto queremos. Y como yo siempre les digo, ¿no? Nosotros los profesionales siempre tenemos que sentirnos unos privilegiados. De México a la Patagonia, quien tiene carrera, quien tiene familia, quien tiene 3 comidas al día, somos unos privilegiados y tenemos que devolver a la sociedad la oportunidad que nos dio eso, de tener familia, de tener cuidado, de tener educación, y cómo devolvemos ese pedacito y ese granito de arena en la sociedad para que cada vez se construya una sociedad en la que todos queremos vivir. Entonces, una gran responsabilidad como líderes que siempre tenemos y ese espacio en el que nos hace más humanos siempre, ¿no? De verdad, los abrazo fuerte, muchísimas gracias por su atención y muchas gracias por seguir acompañándonos en este espacio de construcción. Gracias. Gracias, Buen fin de semana a todos. Gracias, amigos. Gracias a todos. Buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Saludos a todos, que Chao, descansen. amigos. Gracias. Gracias. Cuídense. Chao, Chao, amigos. Gracias. Paso a todos. Feliz fin de semana. Gracias. No hay foto, yo. Chao, Eduardo. Ay, no hay foto. Ya la no fuimos tomé, a ya la tomé. Ya la tomó. Ya la tomé. Ya la tomó. Ya. Todos Ya la tomó, sí. desprevenidos. Chao, ¿no? compañero César. Chao, Pati. Chao, que te vaya Buen bien. fin de semana, que la pasen Margot. lindo. Buen fin de Cuídense. semana. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias por todo. Nos vemos el viernes. Chao, Sí, amigos. Bye, bye, bye. Chao, Giovanni. Chao, chao, Ceci. Gracias por el Pati.